¿Qué sucede cuando te vuelves inalcanzable? De repente, el silencio a tu alrededor dice más que cualquier palabra. Las personas sienten tu ausencia, cuestionan tu cambio y en el fondo se dan cuenta de que nunca tuvieron acceso real a quien eres. Carl Jung decía que el camino hacia la individuación exige distancia. Pero ¿por qué esto incomoda tanto? Tal vez porque tu libertad revela la prisión invisible en la que muchos aún viven. En el crisol de la existencia humana, la soledad a menudo se presenta como una sombra, una compañía no deseada que susurra al oído. Sin embargo, bajo la lente de la psicología profunda, especialmente a través de las ideas de Carl Jung, la soledad revela una faceta sorprendente, un espejo que refleja la evolución interna. Es en el silencio de la soledad donde las capas superficiales de la personalidad, las máscaras que usamos para navegar el mundo, se desvanecen. En este espacio, la psique se enfrenta a sí misma, permitiendo la emergencia de una conciencia más profunda y auténtica. Este proceso no es un acto de aislamiento, sino una inmersión en el propio ser, un viaje introspectivo que busca la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad. Jung postula que la soledad, cuando es abrazada conscientemente, se convierte en el terreno fértil para el crecimiento personal. En este contexto, el individuo aprende a ser su propio compañero, a nutrir una relación interna que es fuente de fortaleza y autocomprensión. La soledad, entonces, deja de ser una carga y se transforma en una herramienta, un catalizador para la individuación, el proceso de convertirse en un ser completo e integrado. La persona que se retira del ruido del mundo para explorar su interior no lo hace por rechazo, sino por necesidad. La necesidad de comprender sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. La soledad facilita la escucha atenta de la voz interior, permitiendo una mayor claridad en la toma de decisiones y una conexión más profunda con el propósito de vida. En este camino solitario, el individuo desarrolla una mayor capacidad para la empatía, no solo hacia sí mismo, sino también hacia los demás. Al entender sus propias sombras, puede reconocerlas en los demás, creando lazos más auténticos y significativos. La soledad, por lo tanto, no es el fin del camino, sino el principio de una transformación profunda. Es el renacimiento de la esencia, la forja de un ser más completo y conectado, listo para enfrentar el mundo con integridad y sabiduría. Es en este punto donde la soledad se convierte en un lujo, en la oportunidad de escapar del ruido externo para conectar con el susurro interno de la verdad. Es en el silencio de la soledad donde se revela la grandeza del ser humano. Al abrazar la soledad, el individuo se libera de las expectativas externas y se convierte en el arquitecto de su propio destino. Este es el regalo más valioso que la soledad puede ofrecer, la posibilidad de evolucionar, de crecer, de convertirse en la mejor versión de uno mismo. La soledad, en este sentido, es la antesala de la autorrealización, el camino que conduce a la plenitud y a la conexión con el sí mismo más profundo. En este viaje, el individuo descubre que la soledad no es un castigo, sino una recompensa, un espacio sagrado donde la transformación es posible. Es en la soledad donde el ser humano encuentra su verdadera esencia. El silencio que asusta a quienes no se conocen a sí mismos, el silencio, a menudo malinterpretado, se convierte en un espejo implacable, reflejando la incomodidad de aquellos que no han explorado las profundidades de su propio ser. Para aquellos que viven en la superficie, el silencio es un vacío amenazante, un espacio que revela la falta de autoconocimiento y la dependencia de estímulos externos para sentirse completos.
El silencio del otro es un enigma que desafía la comprensión, una barrera invisible que impide la manipulación y el control. La reacción ante este silencio revela mucho sobre la naturaleza de la relación y la fragilidad de las conexiones establecidas. Aquellos que no se han enfrentado a sus propias sombras, a sus miedos y a sus inseguridades, se sienten incómodos e inseguros ante la presencia de alguien que ha elegido el camino del silencio. El silencio se convierte en una acusación silenciosa, un recordatorio de la necesidad de introspección y de la búsqueda de la verdad interior. Esta incomodidad puede manifestarse en diversas formas: críticas, intentos de descalificación o incluso manipulación emocional para romper el silencio y recuperar el control. El silencio, entonces, se convierte en un campo de batalla, donde las proyecciones y las defensas psicológicas salen a la luz. En este contexto, el silencio es un acto de poder, un gesto de autonomía que desafía las dinámicas establecidas. El silencio es una forma de decir no a las expectativas externas, a la necesidad de complacer y a la búsqueda constante de validación. Es una declaración de independencia, una afirmación de la propia valía y de la capacidad de estar en paz con uno mismo. Para aquellos que se han sumergido en las profundidades de su ser, el silencio es un refugio, un espacio de calma y conexión. Es en el silencio donde la mente se aquieta, donde las emociones se equilibran y donde la intuición se agudiza. El silencio se convierte en una fuente de fortaleza, en un aliado en el camino hacia la autorrealización. En la práctica, el silencio puede ser una herramienta poderosa en la comunicación, ya que obliga a los demás a reflexionar sobre sus palabras y acciones. El silencio puede crear una pausa necesaria en la conversación, permitiendo que las ideas se asienten y que las emociones se procesen. El silencio también puede ser un acto de respeto, una forma de escuchar atentamente sin interrumpir ni juzgar. En el contexto de las relaciones interpersonales, el silencio puede ser una forma de establecer límites saludables. Al negarse a participar en conversaciones superficiales o en dramas emocionales, se protege la propia energía y se preserva la paz interior. El silencio también puede ser una forma de expresar desaprobación o desacuerdo sin recurrir a la agresión verbal. Al elegir el silencio, el individuo demuestra su capacidad de mantenerse firme en sus valores y creencias sin dejarse influenciar por la presión externa. El silencio, en última instancia, es una elección, una forma de vivir el mundo de manera consciente y auténtica. Cuando la distancia revela quién realmente se preocupa por ti en el tejido de las relaciones humanas, la proximidad física y la comunicación constante a menudo se consideran sinónimos de afecto y compromiso. Sin embargo, es en la distancia, en la ausencia, donde la verdadera naturaleza de los lazos se revela. Cuando uno se vuelve inalcanzable, la distancia actúa como un filtro, separando lo genuino de lo superficial, lo duradero de lo efímero. Aquellos que se preocupan de verdad, aquellos cuyo afecto es profundo y desinteresado, encuentran formas de mantener la conexión, de demostrar su apoyo y de expresar su cariño. La distancia no disminuye su interés, sino que lo fortalece. Buscan activamente maneras de mantener la comunicación, ya sea a través de llamadas, mensajes, cartas o cualquier otro medio disponible. Se adaptan a las circunstancias, comprendiendo que la ausencia física no implica una ausencia emocional. Por el contrario, aquellos cuyas relaciones se basan en la conveniencia, la necesidad o la superficialidad tienden a desvanecerse en la distancia. La falta de contacto,
La ausencia de atención y la disminución del interés revelan la fragilidad de sus lazos. La distancia se convierte en una excusa, en una justificación para la falta de compromiso y la ausencia de apoyo. En este contexto, la inalcanzabilidad actúa como una prueba, como un desafío que pone a prueba la solidez de las relaciones. Aquellos que realmente se preocupan por ti se esfuerzan por superar las barreras, demostrando que su afecto trasciende la proximidad física y la frecuencia de la comunicación. La distancia no es un obstáculo, sino una oportunidad para fortalecer los lazos y demostrar la autenticidad de los sentimientos. Las demostraciones de afecto en la distancia pueden ser sutiles, pero significativas. Un mensaje de aliento en un momento difícil, un gesto de apoyo en una situación complicada, una palabra amable que reconforta y fortalece. Estos pequeños actos son la prueba de que el afecto es genuino y que la distancia no ha disminuido su intensidad. La distancia también permite una perspectiva más clara sobre las relaciones. Al alejarse del ruido y las distracciones de la vida cotidiana, se pueden identificar las relaciones que realmente importan y aquellas que solo consumen energía. La inalcanzabilidad, entonces, se convierte en una herramienta de autoconocimiento que permite discernir quiénes son los verdaderos aliados y quiénes solo están presentes cuando les conviene. En el proceso, la distancia ofrece la oportunidad de valorar las relaciones significativas y de fortalecer los lazos que realmente importan. La distancia, por lo tanto, es un catalizador que revela la verdadera esencia de las relaciones humanas. Es en la ausencia donde se aprecia la presencia y es en la distancia donde se valora el afecto. Aquellos que se preocupan de verdad se quedan. El poder invisible de quien no busca validación en un mundo obsesionado con la aprobación y la validación externa. La persona que elige la inalcanzabilidad y la independencia emocional posee un poder silencioso y extraordinario. Al renunciar a la necesidad de ser aceptado y valorado por los demás, esta persona se libera de las cadenas de la dependencia y se convierte en el arquitecto de su propio destino. La búsqueda de validación externa es una trampa que consume energía y distorsiona la percepción de uno mismo. La persona que depende de la aprobación de los demás se encuentra constantemente en una encrucijada, intentando satisfacer las expectativas de los demás, sacrificando sus propias necesidades y deseos en el proceso. La inalcanzabilidad, en este contexto, se convierte en una herramienta de liberación, un acto de rebeldía contra las convenciones sociales que dictan cómo debemos ser y cómo debemos vivir. Al no buscar la aprobación de los demás, la persona se centra en sus propios valores, en sus propias pasiones y en su propia verdad. Desarrolla una profunda autoconfianza y una sólida autoestima, basadas en el conocimiento de sí mismo y en la aceptación incondicional de su propia imperfección. El poder de quien no busca validación reside en su capacidad de ser auténtico, de vivir de acuerdo con sus propios principios y de tomar decisiones basadas en sus propios criterios. Esta persona no se deja influenciar por las opiniones ajenas, ni por las presiones sociales, sino que sigue su propio camino con determinación y claridad. La inalcanzabilidad, en este sentido, es una declaración de independencia, un gesto de empoderamiento que inspira a otros a hacer lo mismo. La persona que no busca validación emana una energía magnética que atrae a aquellos que buscan la autenticidad y la libertad. Su presencia es un recordatorio de que es posible vivir una vida plena y significativa, sin necesidad de complacer a los demás ni de seguir las normas establecidas. El poder invisible de quien no busca validación
se manifiesta en su capacidad de resistir la crítica, de superar los obstáculos y de mantener la coherencia en sus palabras y acciones. Esta persona no se deja amedrentar por el miedo al rechazo ni por la presión de los demás. Sabe que su valía no depende de la opinión ajena, sino de la integridad y la autenticidad con la que vive su vida. En la práctica, la persona que no busca validación se centra en sus propios logros, en sus propios proyectos y en su propio bienestar. No se preocupa por lo que los demás piensen de ella, sino por lo que ella piensa de sí misma. Se rodea de personas que la apoyan y la respetan, y se aleja de aquellas que intentan controlarla o manipularla. En este camino, la inalcanzabilidad se convierte en una fuente de fortaleza, en un escudo protector que la resguarda de las influencias negativas y le permite vivir una vida plena y auténtica. El poder invisible reside en la libertad de ser uno mismo. ¿Por qué alejarse te hace más enigmático y atractivo? En la danza sutil de la atracción humana, la inalcanzabilidad se convierte en un ingrediente clave, un misterio que despierta la curiosidad y el deseo. La psicología detrás de este fenómeno es compleja y multifacética, pero se basa en principios fundamentales de la naturaleza humana. Cuando alguien se vuelve inalcanzable, el cerebro interpreta esta situación como una señal de valor, exclusividad y misterio. La disponibilidad constante y la comunicación excesiva, por el contrario, disminuyen el interés y crean una sensación de familiaridad que puede llevar a la indiferencia. La inalcanzabilidad, entonces, actúa como un catalizador que intensifica el deseo y aviva la llama de la atracción. El misterio inherente a la inalcanzabilidad despierta la curiosidad y la imaginación. La mente se llena de preguntas. ¿Quién es esta persona? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Por qué es diferente? La ausencia de información alimenta la fantasía y crea una sensación de intriga que resulta irresistible. La persona inalcanzable se convierte en un enigma, en un rompecabezas que el otro desea resolver. La escasez de contacto, la falta de disponibilidad y la independencia emocional también son elementos importantes de la inalcanzabilidad. Estos comportamientos sugieren que la persona tiene una vida plena y satisfactoria, que no depende de la aprobación de los demás y que tiene sus propios intereses y prioridades. Esta independencia es muy atractiva, ya que sugiere fortaleza, autoconfianza y autenticidad. La inalcanzabilidad también crea una sensación de desafío, un impulso a conquistar y obtener la atención de la persona que parece difícil de alcanzar. Este desafío activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y generando una sensación de placer y satisfacción cuando se logra establecer una conexión. El atractivo de la inalcanzabilidad no se basa en la manipulación o en la falta de honestidad. Se trata más bien de un juego de equilibrio, de mantener una distancia saludable y de preservar la propia individualidad. La persona inalcanzable no juega con los sentimientos de los demás, sino que se muestra auténtica y fiel a sí misma. En la práctica, la inalcanzabilidad implica establecer límites claros, comunicar de manera efectiva y mantener una vida activa y satisfactoria. No se trata de ignorar a los demás o de ser inaccesible por naturaleza, sino de priorizar las propias necesidades y de vivir de acuerdo con los propios valores. La inalcanzabilidad, en este sentido, es una forma de atraer a las personas adecuadas, aquellas que valoran la autenticidad, la independencia y el misterio. La inalcanzabilidad, en resumen, es una herramienta poderosa que puede intensificar la atracción y despertar el deseo.
la independencia emocional y el miedo que despierta en los demás en el laberinto de las relaciones humanas. La independencia emocional es una cualidad que irradia fortaleza y autenticidad. Sin embargo, también es una cualidad que, paradójicamente, puede generar miedo y desconcierto en aquellos que no la comprenden. La independencia emocional implica la capacidad de sentirse completo y realizado sin depender de la aprobación, el afecto o la presencia de otra persona. Aquellos que poseen esta cualidad tienen una sólida autoestima, una profunda confianza en sí mismos y la capacidad de gestionar sus emociones de manera efectiva. La inalcanzabilidad, en este contexto, se convierte en una manifestación de la independencia emocional, ya que la persona no busca validación externa ni permite que las emociones ajenas la controlen. La independencia emocional desafía las dinámicas establecidas en las relaciones, especialmente aquellas que se basan en la dependencia, el control o la manipulación. La persona independiente no tolera el chantaje emocional, no se deja influenciar por las opiniones ajenas y no se siente culpable por establecer límites saludables. Esta actitud puede generar miedo en aquellos que están acostumbrados a controlar a los demás, ya que la independencia emocional les resta poder y les impide manipular la situación en su beneficio. El miedo que despierta la independencia emocional también puede estar relacionado con la propia inseguridad de los demás. Las personas dependientes emocionalmente a menudo proyectan sus propias inseguridades y miedos en la persona independiente, interpretando su autonomía como un rechazo o una falta de afecto. Este miedo puede manifestarse en diversas formas: críticas, intentos de descalificación o incluso ataques directos a la persona independiente. La inalcanzabilidad, en este sentido, se convierte en un símbolo de fortaleza y de autoconfianza, que desafía las normas establecidas y que cuestiona el statu quo. La independencia emocional también puede generar envidia en aquellos que no han logrado desarrollar esta cualidad en sí mismos. La persona independiente se convierte en un ejemplo de lo que es posible, en un recordatorio de la necesidad de trabajar en el propio crecimiento personal y en la superación de la dependencia emocional. La independencia emocional, en resumen, es una cualidad que transforma las relaciones y que empodera a las personas. Desafía las dinámicas establecidas, inspira a otros y crea un espacio para la autenticidad y la libertad. Cuando dejar de responder cambia la percepción de los demás sobre ti. La inalcanzabilidad, a menudo percibida como una forma de rechazo o desinterés, en realidad es una herramienta poderosa que puede transformar la percepción que los demás tienen de ti. El simple acto de dejar de responder, de no estar disponible de inmediato, puede desencadenar una serie de cambios en la dinámica de las relaciones y en la forma en que te perciben. La disponibilidad constante, la respuesta inmediata y la comunicación excesiva pueden crear una sensación de previsibilidad y familiaridad que con el tiempo puede disminuir el interés y el valor que los demás te otorgan. La inalcanzabilidad, en cambio, introduce un elemento de misterio, de intriga y de valor. Cuando dejas de responder, la mente de los demás se ve obligada a llenar el vacío de la ausencia. Comienzan a preguntarse: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué no estás disponible? Este misterio despierta la curiosidad y la imaginación, lo que a su vez aumenta tu atractivo y tu valor percibido. El silencio también te brinda el poder de establecer límites saludables. Al no estar disponible todo el tiempo, demuestras que tienes tus propias prioridades, tus propios intereses y que no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo y energía para satisfacer las necesidades de los demás. Esto te convierte en una persona más respetada y valorada,
Los límites que estableces protegen tu energía y te permiten concentrarte en tus propias metas y en tu bienestar. Cuando dejas de responder, también demuestras que no dependes de la aprobación o validación externa. Esto te libera de la necesidad de complacer a los demás y te permite vivir de acuerdo con tus propios valores y creencias. Esta independencia es muy atractiva, ya que sugiere fortaleza, autoconfianza y autenticidad. La inalcanzabilidad también te permite controlar la narrativa de la relación. Al no estar disponible todo el tiempo, evitas ser absorbido por los dramas y las expectativas de los demás. Puedes tomarte el tiempo necesario para reflexionar sobre tus propias necesidades y deseos y para expresar tus opiniones de manera clara y asertiva. La inalcanzabilidad, en este sentido, te da el poder de dirigir el rumbo de la relación. La inalcanzabilidad no significa ser grosero o irrespetuoso, implica simplemente establecer límites claros, comunicar de manera efectiva y priorizar tus propias necesidades. Se trata de demostrar a los demás que valoras tu tiempo, tu energía y tu espacio personal. El cambio de percepción que experimentan los demás cuando te vuelves inalcanzable puede ser sutil, pero significativo. Pasas de ser una persona accesible y predecible a ser una persona misteriosa, valiosa e independiente. Este cambio puede tener un impacto positivo en la calidad de tus relaciones y en la forma en que te relacionas con el mundo. La huida del caos y la conexión con la propia esencia en un mundo inundado de estímulos, ruido y distracciones. La inalcanzabilidad puede ser una forma poderosa de escapar del caos y conectar con la propia esencia. La vida moderna a menudo nos arrastra en una espiral de actividades, compromisos y obligaciones que nos alejan de nosotros mismos y nos impiden escuchar la voz de nuestra intuición. La inalcanzabilidad, en este contexto, se convierte en un refugio, un espacio sagrado donde podemos encontrar la paz interior y la claridad mental. La huida del caos implica alejarse de las distracciones externas, como las redes sociales, los medios de comunicación y las conversaciones triviales, para adentrarse en el silencio y la introspección. La inalcanzabilidad facilita este proceso al reducir la cantidad de interacciones y la exposición a las influencias externas. Al disminuir la cantidad de información que recibimos, podemos liberar nuestra mente del ruido y la sobrecarga de información. En el silencio, la mente se aquieta y las emociones se equilibran. Podemos escuchar la voz de nuestra intuición, conectar con nuestros verdaderos deseos y descubrir nuestro propósito de vida. La conexión con la propia esencia implica explorar nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras inseguridades. Aceptar la imperfección y abrazar nuestra singularidad. La inalcanzabilidad nos brinda el tiempo y el espacio necesarios para llevar a cabo este proceso. Podemos dedicarnos a la reflexión, a la meditación y a la autoevaluación sin interrupciones. La inalcanzabilidad nos permite profundizar en nuestra interioridad, explorar nuestros valores y creencias y definir lo que realmente nos importa. La inalcanzabilidad también nos permite establecer límites claros y proteger nuestra energía. Aprendemos a decir no a las actividades y compromisos que no nos sirven, a alejarnos de las relaciones tóxicas y a rodearnos de personas que nos apoyan y nos inspiran. Al establecer límites saludables, podemos preservar nuestra paz interior y mantener el equilibrio en nuestras vidas. La huida del caos y la conexión con la propia esencia no son actos de egoísmo, sino de autocompasión. Es una forma de cuidarnos a nosotros mismos y de darnos el tiempo y el espacio necesarios para crecer y evolucionar. La inalcanzabilidad
Nos permite vivir una vida más auténtica y significativa, guiada por nuestros propios valores y deseos. Es en este espacio de silencio y conexión donde encontramos la verdadera libertad y la verdadera felicidad. Si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que expanda tu mente y espíritu. ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos? Tu opinión es crucial para que sigamos creciendo juntos en este viaje. Hasta la próxima.